Tenía 1.000 euros en la cuenta, pocas perspectivas de que el proyecto que tenía funcionase. Hoy hablamos de Japón y lo hacemos con Marcos Cartagena. Háblanos de Kaizen. Es esa mentalidad de tratar de hacer siempre las cosas mejor, da igual que sea un poquito la próxima vez. Incluso a pesar de que ya lo estés haciendo bien, que los japoneses no han sido los inventores más grandes, pero sí han sabido coger algo que alguien ha descubierto y llevarlo a su máxima excelencia, gracias a el Kaizen. ¿Qué pasaría si una sola palabra bastara para cambiar tu forma de vivir? Es como, voy a dar lo que llevo dentro, voy a esforzarme al máximo. Y la palabra se convierte en un mantra. Desde ahí en ese momento te acompaña siempre. Sí te cambia la vida porque influye sustancialmente en ti. La cultura del esfuerzo en Japón está ahí. De alguna manera entienden que una persona que se esfuerza y es perseverante puede lograr aquello que quiere. Hace años, al terminar la edición número 11 de Máster de Emprendedores, Marcos Cartagena, que está aquí conmigo, se me acercó y me hizo una propuesta, una de esas ofertas que uno no puede rechazar. Me dijo, oye, ¿te vienes a conocer Japón en el primer viaje de mi agencia de viajes exclusivos para Japón? Y yo, que la verdad que nunca había tenido dentro del radar de ideas irme a conocer Japón, pues le dije que sí y allí nos fuimos. Moví la agenda, empujé cosas para adelante, para atrás, jugué al Tetris con el calendario y con la agenda y allí nos fuimos. La verdad que no sabía muy bien ni a qué iba, porque la verdad que no había leído mucho sobre la cultura japonesa y no sabía mucho lo que me iba a encontrar allí. Pero lo que me encontré no fue un país, lo que me encontré fue un planeta diferente, yo ni siquiera lo sabía. Lo que me encontré fue un lugar donde se hacían las cosas de manera civilizada, lo que me encontré fue una manera completamente diferente de funcionar a lo que yo había visto con anterioridad. Conozco más de 30 países y tengo que decir que probablemente Japón sea el que más me ha sorprendido de toda esta treintena de países. Allí descubrí un montón de cosas, descubrí que esos valores estaban encarnados en la vida diaria, descubrí el valor del respeto, descubrí la limpieza, descubrí los baños termales, los famosos onsen donde fuimos, descubrí que había más gente además de mí que comía sentada en el suelo, descubrí que había un país entregado al uso de la bicicleta, algo que yo llevo haciendo muchos años, descubrí que se seguían las normas, descubrí algo parecido a lo que podríamos llamar civilización. Pero una de las cosas que descubrí fueron palabras, descubrí una colección de palabras muy interesantes. De hecho, revisaba ayer, Marcos, el blog de aquel entonces, de Pensamiento Positivo, de hace casi 10 años, y subí un artículo donde reflejaba estas palabras, reflejaba Kubashi, que habla de la importancia del detalle, o Wabi Sabi, la belleza de lo imperfecto, ahora hablaremos de eso, o umami, esa cosa que se podría definir como sabrosidad, o ikigai, tan importante, sabéis que he hablado en muchas ocasiones de esto, del propósito de la vida, o kaizen, de hecho una de mis empresas se llama así, la mejora constante, Kaizen Asesores, hanami, la práctica de ir a ver las flores y observar sus pequeños detalles. Me traje toda una colección de palabras. Así que cuando Marcos me escribió un día y me dijo que iba a publicar las 87 palabras más bellas de Japón, pues cogí y le dije, oye, mándame ese libro y en cuanto tengamos ocasión le entrevistamos. Así que hoy nos hacemos una pregunta y es, ¿qué pasaría si una sola palabra bastara para cambiar tu forma de vivir? Hoy te traigo una colección de palabras de Japón que no tienen traducción directa al español. Y para hablar de ellas hemos llamado a Marcos Cartagena, con quien vamos a hablar en unos instantes. Mi nombre, Sergio Fernández, y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, esto es mucho más que un podcast, esto es Pensamiento Positivo. Vamos a por ello. Pensamiento Positivo, el programa de desarrollo personal y profesional. Sergio Fernández. Hoy hablamos de Japón y lo hacemos con Marcos Cartagena. Marcos, ¿tú eres un español atrapado, eres un japonés atrapado en el cuerpo de un español? Tienes hasta cara de japonés, tío. Eso me dicen, que se me van achinando los ojos. Pues yo diría que tengo medio corazón español y medio corazón japonés. Así que no he perdido esa parte de España que también me gusta mucho. Pero tengo una parte japonesa que es indudable, está ahí. ¿Tu ikigai es explicar Japón al resto del mundo? Se podría decir que mi ikigai es compartir aquello que Japón me ha enseñado y me ha ayudado a mejorar mi vida y espero que pueda ayudar a otras personas también a mejorar. ¿Qué hace de Japón un lugar tan fascinante, Marcos? Yo no sabía cuando me llevaste allí, yo no sabía que me llevaste, de verdad. O sea, yo llegué allí y me quedé, o sea, dije, ¿pero esto qué es?
Claro, es que es como tú has dicho, es otro planeta dentro de este. Es una cultura tan diferente que vas allí y todo te impacta, todo te sorprende. Sobre todo si vas con la mente abierta como para recibir lo que hay, ¿no? Y sin juzgar, porque cada cultura tiene lo suyo y a lo mejor hay algunas cosas que te pueden parecer mejor y peor. Pero descubres que otro mundo existe totalmente diferente al tuyo y que tienen sus normas, tienen su forma de vivir y que muchas de ellas son fascinantes. Entonces es algo que te marca. Y la gente que va a Japón en general vuelve de allí diciendo, ¡buah! Ha sido un viaje increíble como te pasó a ti. De hecho, yo luego volvimos al año Sí, siguiente. Volvimos. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te repele de Japón? Lo que más me gusta de Japón es que es una civilización ordenada, con valores, en los que las cosas funcionan, con respeto y además con un aprecio sincero por la belleza, por crear entornos bonitos. Y lo que más me repele de Japón quizás sea su mentalidad cuadrada de hacer las cosas de una determinada forma y no ser capaces de fluir a veces un poco con la vida y adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y querer hacerlo como ellos lo habían planeado. Y a veces es un poco tedioso lidiar con ellos porque no puedes moverles el plan y eso les cortocircuita algo en la cabeza y tú les propones... Bueno, me acuerdo de hecho una vez que tú fuiste a un puesto de Miyajima a comprarte, era un zumo, ¿no? Sí, y que lo hacían sí, con dos sabores, manzana y tal. Y tú le decías, quiero que sea solo de manzana. Y el japonés, que su plan es hacerlo con manzana, no podía, intentaste... Me pasé como un cuarto de hora, me ganó. O sea, la partida quedó dependiente de tienda de zumos 1, Sergio Fernández 0. Y eso es difícil, ¿eh? Pero mira, La historia es que había como zumos de 3 zumos y no me acuerdo, era manzana con 2 cosas más. Y yo le decía, digo, mira, me pones uno de manzana y ya está. Y el señor, no, manzana, no me acuerdo, yo qué sé, melón y zanahoria, lo que fuera. Y yo, no, solo manzana. El señor, no, manzana no sé qué y tal. Y yo, mira, hagamos una cosa. Te lo compro y me lo pones en 3 vasos y yo me lo mezclo. Y el señor, no, un solo vaso. Y yo, pero si te pago el zumo, pero me lo pones en 3 vasos, yo me lo mezclo para beberme solo el de manzana. Y el señor que no. No había manera, ¿eh? No o sea, había una manera. cosa le dije, ponle precio al zumo de manzana. Y el señor, no hay precio, caballero, solo zumo de manzana, no sé qué tal. Tuvo que ser una batalla épica, pero los japoneses son... Me ganó, tío. Me recordó la película Silencio, esta película de Scorsese, ¿no? Que luego igual hablamos de ella, en la que van allí unos misioneros a convencerles de que, bueno, que tienen que cambiar sus creencias y tal, y al final no lo logran. O sea, es una cosa como... Y dije, viví mi periodo de silencio, de la película Silencio, pero en 10 minutos intentando comprar un zumo. Sí. Oye, vamos a hablar de palabras, arrancamos en unos minutos. ¿Puede realmente una palabra cambiarnos la vida? Porque yo una de las cosas, revisaba ayer mis notas del viaje y me traje una cantidad de palabras. Me alegro tanto que hayas hecho este libro, porque yo una de las cosas que me traje de Japón fue una lista de palabras. Believe it or not, esto es así, o sea, bueno, tú lo sabes, Sí. pero que yo me iba apuntando y era como, pero este concepto es una maravilla, ¿cómo no tiene traducción directa al español? ¿Puede una palabra cambiarnos la vida? Puedes si trae el mensaje que justamente en ese momento necesitas escuchar. Y el hecho de que lo puedan transmitir en una sola palabra, no tengan que describirlo, que esto es algo que los japoneses valoran como muy estético y romántico. Poder decir mucho en poco. Les encanta poder transmitir algo complejo en muy pocas sílabas. Y si esa palabra justo te dice eso que dices, ostras, ese mensaje que necesitas escuchar o que necesitas recordarte habitualmente y la palabra se convierte en un mantra que desde ahí en ese momento te acompaña siempre, sí te cambia la vida porque influye sustancialmente en ti, claro. Pues hoy vamos a hablar de ¿qué? De palabras de Japón. Vamos a por ello. Bueno, vamos a por ello. Antes de arrancar a hablar con Marcos, te quiero compartir 2 ideas. La primera, las palabras que usamos construyen nuestra realidad. Déjame que te cuente una historia. Hace 40, 50 años en Estados Unidos hubo un grupo de personas que se preguntaron, oye, ¿por qué hay algunas personas que consiguen lo que consiguen y lo que se proponen y hay otras personas que no lo logran? Se pusieron a investigar y de ahí surgió una ciencia, la ciencia del éxito, me gusta llamarla a mí, que es esto que podemos llamar programación neurolingüística. Al final, ¿qué es lo que dice la programación neurolingüística? Dice que la manera que tienes, dice más cosas, pero una de las que dice es, oye, que la manera que tienes de hablar, la manera que tienes de describir la realidad, no solo la describe, sino que también la crea.
Por eso, cambiar el lenguaje, aunque sea una sola palabra, nos puede ayudar a cambiar la vida. De hecho, yo he conocido a bastantes personas y con los años me he dado cuenta que es verdad que te han dicho... Yo recuerdo cuando entré en el mundo del desarrollo personal, había personas que me decían, yo puedo escuchar a una persona hablar durante 5 o 10 minutos y me puedo hacer la idea del tipo de resultados económicos que tiene y del tipo de vida que tiene. Yo pensaba que eso era una exageración y con los años me he dado cuenta de que es verdad. ¿Por qué? Porque los límites, como dice Wittgenstein, los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro propio mundo. Si queremos ampliar la mirada del mundo, necesitamos ampliar el vocabulario. Si queremos cambiar nuestra vida, necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. Y cuando cambiamos nuestra manera de hablar e incluimos palabras y conceptos nuevos, ampliamos el mundo. Cuando tenemos más palabras para definir conceptos, cuando tenemos más palabras para definir la realidad, vemos sutilezas de la realidad que antes se nos escapaban. Así que las palabras no solo sirven para describir, sino que sirven para crear realidad. O como decimos a veces en IPP, sirven también o pueden servir para hechizarte o para autohechizarte, porque hay palabras que nos hechizan y hay palabras con las que nos podemos autohechizar. Adicionalmente, la segunda idea que te quiero compartir hoy es que el lenguaje a veces construye puente, es un puente entre mundos. Cuando uno aprende otro idioma, en realidad lo que aprende no son solo palabras, lo que aprende es una manera de mirar el mundo. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de cuál es la manera que tiene de ver el mundo Japón. Y para ello vamos a hablar ya con Marcos Cartagena. La entrevista, ofrecida por masterdedesarrollopersonal.com. Marcos Cartagena tiene libros publicados, ahora hablaremos de ello, tiene información disponible en internet, tiene un podcast en el que me entrevistó hace tiempo, lo pasamos muy bien hablando de películas, pero yo no te voy a leer su currículum. Hemos hecho lo que siempre hacemos, que es llamar a nuestra detective de almas, a Cristina Serrato, para que nos presente a nuestro invitado de hoy con sus biografías, con alma. Soñador de nacimiento, samurái de corazón e idealista de vocación. Así es Marcos, un viajero del espíritu, cazador de experiencias y guardián del equilibrio, que lleva en su corazón los cerezos en flor y la paz de los jardines japoneses, la sabiduría paciente de su madre, el valor por la cultura y el modo estoico de enfrentar la adversidad de su padre, y el legado eterno de su hermano pequeño, que partió siendo muy joven. Fue un niño curioso que nunca aceptó un no por respuesta, construía barquitos con sus hermanos y se revolcaba en montones de hojas, al que la vida le enseñó, a golpe de amor y ausencia, que el dolor puede ser un maestro. Seguro de que no ha venido a este mundo a obedecer, sino a crear, quiso ser granjero, biólogo, bombero, informático, hacker o un abogado que luchase contra las grandes multinacionales que destruyen el planeta. Pero su espíritu libre y gran nivel de conciencia le llevaron al camino del conocimiento, el servicio y el emprendimiento. Justiciero, perfeccionista, ecuánime, detallista, observador de lo que otros a veces no perciben, ama pensar, los instantes de tranquilidad y los espacios de tiempo personal. Es cinturón negro en 3 artes marciales, conductor de barcos, buzo, escritor, lector empedernido, creador incansable y un amante de la vida en todas sus formas. Japón es su patria del alma. Allí comprendió que la vida no es una carrera, sino un haiku, y aprendió a contemplar, a respirar y a encontrar belleza en lo simple. Habla 4 idiomas, sabe hacer origamis, escribir con pincel la caligrafía japonesa, le encantan los coches y la velocidad, los videojuegos, bañarse en agua fría, bucear con botella, nadar en la playa o jugar con su hijo, y quisiera ser una mezcla entre Bruce Lee, James Bond, el Brad Pitt de Ocean's 11 y Marco Aurelio. Llora con los actos de bondad genuina, con las historias de superación, y le emociona ver crecer a su hijo Kento, su mayor maestro, y recorrer el presente de la mano de su gran amor, Louis, con quien comparte sushi, silencios, spa y sueños. La partida de su hermano y la de su mayor consejera y apoyo, su madre, le han hecho agradecer cada día el tener un cuerpo sano, una mente despierta, una historia familiar llena de amor o poder saborear todos los aprendizajes. Y cuando el último cerezo
deje de dar su flor. Aquí quedará su recuerdo, el de un hombre bueno, sabio, amoroso y valiente, que dejó una bonita huella en quienes le conocieron, vivió con pasión, transformó el dolor en poesía, hizo de su vida una verdadera obra de arte y siempre tuvo a la muñeca vestida de azul como canción. ¿Qué te parece? Es de verdad un momento muy especial para mí. Y te voy a decir por qué, Sergio. Yo, hace ya bastantes años, cuando todavía no había fundado Descubriendo Japón, estábamos en los comienzos y salía de un proyecto que no salió bien. O sea, un proyecto que hicimos con muchas ganas, pero que la cosa no funcionó. Y estaba en un momento de mi vida un poco complicado. Tenía 1.000 euros en la cuenta, pocas perspectivas de que el proyecto que tenía funcionase y quería arrancar Descubriendo Japón. Y te escuchaba tu podcast, bueno, en aquel momento la radio, tus vídeos de YouTube. Para mí en ese momento fuiste una persona muy importante y escuchaba estos programas con las biografías con alma de Cristina Serrato. Ahí decidí que iba a hacer el máster de emprendedores y dije, voy a hacerlo con Sergio Fernández. Y lo hice en la edición 11, cuando no tenía ni siquiera el dinero para hacerlo, pero dije, de alguna forma u otra lo voy a conseguir. Y lo conseguí. Al final, cuando llegó el día, tenía lo que hacía falta. Y nunca imaginé que un día sería yo esa persona que estaba sentado en la mesa contigo y escuchando una biografía con alma mía. Así que es como un sueño hecho realidad, Sergio. Qué maravilla, qué maravilla. Yo te he visto crecer todos estos años, Marcos, y ha sido una cosa espectacular, ¿no? Lo que habéis hecho con Descubriendo Japón, los 9 pilares, el sistema Hanasaki con los 9 pilares, que tuve el honor de prologar. O sea, es un trabajo... yo sabes que soy muy admirador también de ese concepto de la cultura japonesa, que es el trabajo duro, el pico pala, esa frase que me traje de Japón, ¿no? De tarde o temprano la perseverancia vencerá la inteligencia. Y la verdad que ha sido muy bonito verte crecer todos estos años y lo que queda. Gracias, Sergio. Bueno, tú me llevaste a Japón, Marcos, y yo me quedé allí fascinado. Vamos a hablar hoy de palabras de Japón, pero antes vamos a hacer una perspectiva amplia sobre Japón. ¿A ti tú cómo acabas enamorándote de Japón? O sea, ¿qué lleva a tu vida para que de repente digas, ese lugar del planeta me fascina y me atrae? Tú te fuiste allá a montar una empresa, estuviste estudiando, no sé hasta dónde quieres contar, pero bueno... Sí, ¿recuerdas el discurso de Steve Jobs desde los puntos que se conectan? Sí. Pues algo parecido. Yo empecé con el primer punto, que fue que Japón me atraía. Me parecía un país enigmático, una cultura misteriosa. El tema de los geishas, los samuráis, eso me parecía atractivo. El siguiente punto fue que yo empecé a practicar artes marciales. Y hice varias, boxeo, kickboxing, taekwondo, pero llegué al karate Kyokushinkai, y ahí percibí que eso era algo más que un arte marcial, o sea, algo más que un deporte. Era una filosofía de vida. Y eso me cautivó porque luego me di cuenta de que era un poco la filosofía en general de la sociedad japonesa de realización personal a través de desarrollar un camino, ¿no? El karate-do, el camino del karate. El siguiente punto fue el idioma. Yo tuve un flechazo con el idioma cuando un amigo me puso un episodio de un anime que encima era el protagonista de karate, que decía que me iba a encantar y era en versión original, con lo cual tenía que escucharlo en japonés y leerlo en español. Y eso me encantó el idioma, cómo sonaba, cómo era, me pareció fascinante. Y yo había decidido estudiar económicas empresariales, justo en ese momento iba a matricularme en la universidad. Así que pensé, ostras, si aprendiera japonés sería un puntazo porque me diferenciaría de las otras personas que estudian económicas con un idioma de un país potente económicamente hablando. Y que además yo siempre había querido hacer un año en el extranjero, un año Erasmus, irme a vivir esa experiencia. Y ahí, en ese momento, dije, no sé cuándo, no sé cómo, igual que con el máster, pero algún día me voy a ir a Japón a vivir un año y a aprender japonés. Y esa idea entró en mi cabeza y ya no volvió a salir. 10 años después, 10 años estuve con eso, porque claro, Japón es un país caro, no tiene muchas becas, no es tan accesible como Londres, por ejemplo, o sea, como Inglaterra. Pero al final, pico pala, que eso ha sido una de las cosas que me ha llevado a conseguir muchos de los sueños que he tenido. Hice las maletas y me fui. Y ese primer año en Japón me cambió la vida. ¿Y qué hiciste allí ese primer año? Yo estudié en una universidad de Japón, en la Doshisha University de Kioto, que es una de las universidades más prestigiosas de lo que es el país.
Y estuve haciendo un programa de estudio del japonés intensivo con economía de Asia Oriental. Y ahí la parte de economía la dábamos en inglés y la parte del idioma estábamos en japonés. Entonces yo digo siempre, ese año para mí fue como vivir 5 en España por el volumen de experiencias diferentes que tuve, porque todo era nuevo. O sea, todo, cualquier cosa que veías era las calles, las personas, la universidad, la cultura, la comida, todo era diferente. Y eso me impactó mucho. El estudio de la universidad, ahí tuve la oportunidad de entrenar en un club de karate durante ese año, de practicar la caligrafía japonesa. Entonces me imbuí de todas esas tradiciones y recuerdo poco antes de volver de Japón de ese año, antes de regresar, fui con una amiga mía japonesa a un santuario que hay en Nara, que es muy bonito, el Kasuga Taisha, que no es tan turístico, pero es precioso, lleno de faroles. Y allí compré una tablita EMA, que son las tablitas que se compran para pedir deseos en los santuarios, porque los dioses kami te pueden dar su energía para que eso se haga realidad o te apoyan. Y ahí puse, quiero hacer realidad mi sueño y que con ello mi relación con Japón sea para siempre. Y lo escribí ahí y quedó en el santuario. Y hoy estamos aquí hablando de Japón, o sea que parece que algo ha funcionado ahí. Y luego tú llegaste a montar un negocio en Japón. Sí, yo empecé con mi aventura, que es ese proyecto que te digo que no funcionó, con Japón, con algo grande, que aún lo pienso y digo, ¿cómo me metí en esa historia? O sea, ¿cómo acabé en eso? Porque decidimos con mis hermanos, que también son muy emprendedores, y otros socios, un japonés que era amigo mío, que era extenista, decidimos llevar el pádel a Japón. ¿Sabes? Tú dices, alguien me preguntó alguna vez, oye, ¿en Japón hay pádel? Porque en España era un furor en ese momento. Y yo pensé, nunca he visto una pista de pádel. Entonces, ya por curiosidad me puse a investigar el pádel en Japón y tal, y no había nada, ni rastro, ni un artículo de blog que hablara sobre el pádel. O sea, los japoneses no sabían ni que existía. Y entonces pensé, ¿y si lleváramos el pádel a Japón? Y vendiéramos pistas, formación, material. Sería un buen negocio. Pues no sé cómo lié a todo el mundo ahí. Al final acabamos montando un proyecto. Fuimos los pioneros en montar las primeras pistas de pádel en Japón. Nos asociamos con una empresa japonesa. Salimos en todas las cadenas de televisión de Japón. Hicieron programas, vinieron a grabar. Vinieron famosos a grabar a la pista de pádel de cómo jugaban. Y las sensaciones de darle a la pared la pelota que volviese y tal. Fue en los periódicos, en revistas especializadas, ¿no? Pero fue un proyecto que le costó mucho avanzar. Iba muy lento y al final nos fuimos desgastando, los beneficios no acababan de llegar. Y cuando todo se pone negro, Sergio, y eres emprendedor, tienes que agarrarte al Ikigai, de por qué estás haciendo eso, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, no te lo preguntas, pero cuando todo va negro, las dificultades se plantean, cuando los problemas llegan, si no tienes ese por qué, ese para qué, ¿no? Que dices, vale, es por esto, lo tengo claro, voy a hacerlo, dudas. Y eso es lo que nos pasó. Al final no teníamos Ikigai en ese proyecto. O sea, realmente lo hacíamos pues por hacer un buen negocio, por hacer algo grande, algo que nos diera reconocimiento. Y cuando emprendes con eso detrás, a lo mejor lo consigues, pero muy probablemente te quedes por el camino y eso sucedió. ¿Cómo es hacer negocios en Japón? Duro, muy duro. Mira, para comprarles es una alfombra roja, ¿sabes? Terciopelo, todo perfecto. Para venderles, eso es otra cosa. Los japoneses son muy exigentes. Quieren conocer todos los detalles, te lo preguntan todo, lo miran todo, son precavidos. Es que es verdad que cuando algo arranca y con fuerza y va bien y todo, ya se ve claramente que eso va para adelante, todos se meten a la vez y eso explota. Pero hasta que eso pasa, todos se lo piensan. Me parece interesante porque los japoneses flipaban con el pádel cuando les poníamos los vídeos, cuando los enseñamos, tal. Los partidos del World Padel Tour, que son partidos profesionales y que hacen auténticas virguerías, los japoneses, los clubes de tenis, miraban así con los ojos como platos. Y, hostia, ¿esto lo has visto alguna vez? No, están... Pero luego a la hora de invertir, cuando llegaba el momento de la verdad, preguntas, y esto cómo, y esto no sé qué, y esto ¿Cuánto tal. te tiraste hasta que conseguiste construir la primera pista? Pues fue relativamente pronto, ¿eh? O sea, al final, la primera pista la conseguimos construir después de estar allí 2 meses. Fuimos a una empresa, además fíjate, estas cosas que ocurren por casualidad, una empresa que
su negocio era fabricar pistas de fútbol sala y pistas de tenis, ¿no? Eran constructores. Nosotros necesitábamos a alguien que instalara las pistas, porque no íbamos a montar una empresa instaladora allí. Necesitábamos un partner. Pues ese partner, fuimos a una empresa que ellos habían sido pioneros para introducir el fútbol sala. Y cuando llegamos no estaba, la persona con la que queríamos hablar no estaba, y nos cruzamos con una persona saliendo de la oficina, que resulta que era el presidente de la empresa. Y le dijimos que queríamos hablar, y él pensaba que queríamos comprar una pista. Entonces se iba a ir, pero dijo, venga, va, me quedo y os recibo. Y nos metió en un despachito y nos recibió él. Y claro, cuando él vio que no queríamos comprarle, que queríamos venderle, entonces ya puso las barreras, pero le fuimos contando la historia del padre y tal, y dijo, bueno, no sé, voy a comentarlo. Y lo comentó con su segundo de a bordo, con su mano derecha. Y su mano derecha lo vio claro, dijo, hay que meterse aquí los primeros. Y ellos fueron los primeros en comprarnos, o sea, nuestro partner invirtió en montar en uno de sus clubs que tenían en Tokorozawa, en Tokio, montó las 2 primeras pistas de pádel de Japón. O sea, quitó una parte del parking y montó 2 pistas. Qué bueno. Y así fue como arrancamos con eso. Oye, vamos a hablar un poco de Japón y luego vamos con las palabras. Yo aquí he apuntado aquí varias cosas que me traje. La primera es tranquilidad. Es una sensación extraña, pero va a ser una ciudad de, no sé, 30 y tantos, 40 millones de habitantes, como Tokio, y se respira una sensación de tranquilidad, pese a que hay riadas de gente para arriba, para abajo. Kioto igual, ¿no? Yo recuerdo allí bajar en la estación central o como se llame, y de repente como decir, pero qué cantidad de gente y qué paz. Es una cosa casi mística, ¿no? Sí, es paradójico, pero eso es por su profundo sentimiento de civilización ordenada que tienen y el respeto, ¿no? Ellos van en silencio, intentan no hacer ruido, sobre todo en las zonas públicas, para no molestar a otras personas. Intentan respetar el orden. A lo mejor van caminando todos por este lado y los que van en esa dirección y todos los que van a otra dirección por el otro lado. Entonces se percibe orden a pesar de ser ciudades muy pobladas. Japón son las ciudades más densamente pobladas del mundo. Tokio, por ejemplo. La Gran Tokio, que son la suma de 4 áreas urbanas, Saitama, Chiba, Yokohama y Tokio, son 36 millones de personas. Es casi toda España metida en una ciudad. Y aún así, en las calles no hay tráfico ni ruido, porque la mayoría de la gente va en medio de transporte público. Hay como una sensación de orden y de paz, sobre todo, por ejemplo, en ciudades como Kioto, que es más tranquila, que vas en bicicleta, que es algo más sosegado todavía que las grandes ciudades. Pero sí, la paz yo creo que es una de las características que describen a Japón. Y luego otra cosa que me llamó profundamente la atención fue esa cosa como de rigurosidad y de orden. Yo no sé si te acuerdas una anécdota, que estábamos en una estación de ferrocarriles para coger un tren de alta velocidad y no recuerdo muy bien exactamente, pero fue como, oye Marcos, que me voy a hacer un café y no sé qué, y en lo que me hice el café y tal, como que perdimos el tren de alta velocidad. Y yo, hostia, tío, lo hemos perdido. No pasa nada, ahora en 5 minutos o en 7 minutos, no sé, una cosa así, viene otro. Y era, pero ¿cómo van a ir 2 máquinas a 300 y pico kilómetros por hora con una diferencia de 7 minutos? ¿No te acuerdas de esto? Sí. Entonces llegó el tren, se subió todo el mundo a toda velocidad, cerraron las puertas y el tren volvió a arrancar. Y a mí aquello se me quedó grabado. Digo, vamos a 300 kilómetros por hora, aproximándonos a otro vehículo que va a 300 kilómetros por hora, que va a parar 5 o 7 minutos, con lo cual la distancia, o sea, como que va todo milimétrico, riguroso, excelente y funciona. Eso es una maravilla, el cómo organizan los medios de transporte, por ejemplo, para ir milimétricos en tiempo, no, o sea, en segundos. O sea, el tren llega y sale exactamente a la hora que tiene que salir. Vale, porque claro, si no viene otro atrás. Claro, pero es que hay veces que entre un tren de alta velocidad y otro pueden haber 3 minutos de diferencia. Es que es increíble. 3, ¿eh? O sea, llega el tren, está parado, a lo mejor 2 minutos. Claro, todo el mundo ya está en el andén esperando en su fila. Abre la puerta, deja primero que salgan todos los que hay dentro. Todos esperan, aguardan, no intentas entrar ahí nada más llegar. Que eso a veces en España es que, tío, deja salir primero y luego entra. No intentes meterte. Bueno, pues salen todos, entran todos, se cierra y sale. Y luego, 2 minutos, 3 minutos después, llega otro. Entran todos, salen todos, sale. Y así van pasando. A mí aquello me dejó impresionado, ¿eh? Es alucinante. Y luego también en Tokio, en las líneas de metro, pues a lo mejor con 2 minutos de diferencia, con 3 minutos de diferencia, vagones, o sea, trenes de 16 vagones. Y luego en los trenes, yo recuerdo ese viaje que hicimos, que de repente la gente dejaba el portátil abierto con el Excel o lo que fuera abierto, el teléfono, no sé qué, y se iban a la cafetería o al baño.
y volvían igual a los 20 minutos, pero que estaban allí la mochila con las llaves de su casa, el ordenador abierto, como si estuvieras en casa, ¿no? Sí, porque ellos no conciben que alguien se lo vaya a coger. Recuerdo una anécdota de una chica japonesa que vino aquí a España y que estaba con unos amigos, la llevaban a cenar y aparcaron el coche en la calle. Entonces ella dejó su abrigo y su bolso en el asiento de atrás. Y entonces el chico español que la llevaba le dijo, no, mételo en el maletero, sácalo de ahí y tal. Y ella decía, ¿por qué? Y decía, no, porque si te lo roban. Y entonces se quedaba así como extraña y dice, ¿pero alguien rompería el coche, la ventana para cogerlo? Y dice, sí, aquí en España podría pasar. Y dice que se quedó así como sorprendida de que alguien pudiera ser capaz de hacerlo, ¿no? Es como el tema del respetar la propiedad ajena, es otra de las... Nos ven como bárbaros un poco. A ver, no como bárbaros, pero sí que ven que en algunas cosas a nivel de civilización estamos por detrás. O sea, que tú, por ejemplo, en Madrid o Barcelona tengas la mochila abierta de la cartera y te digan, tío, ciérratela, que vas siempre con la psicosis de que en cualquier momento alguien te pueda coger algo, te dejas el móvil aquí, miras allá y a lo mejor te lo han quitado, que no tiene por qué pasar, ¿no? Pero tú vas con esa idea, ¿no? Y que tú en Japón puedas dejar la cartera, el móvil, irte al baño en un restaurante, volver y saber que está y irte con esa tranquilidad es alucinante, ¿no? A mí de verdad es una cosa que me parece alucinante. Y te digo una cosa, es que yo esto lo he visto de verdad. Te voy a contar una pequeña anécdota en uno de mis viajes. Una chica a mitad del día de repente me dice, Marcos, acojonada, he perdido el dinero del viaje. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí. Resulta que iba con un sobre con el dinero de todo el viaje, de él y su pareja, y fueron a desayunar a una cafetería y se dejaron el sobre, ya cambiado en yenes, cambiado en yenes, en la mesa de la cafetería, con todo el dinero. Y la tía ya lo daba por perdido y decía, vamos a llamar porque estamos en Japón. Vamos a llamar. Llamo a la cafetería y esto ya horas después, O sea, tú imagínate que te dejas en España un sobre con 1.500 euros ahí, ¿sabes? Pues efectivamente la chica me atendió, le dije, mira, es que esta mañana han ido una pareja y tal, han estado allí, y dice, por un sobre con dinero, ¿verdad? Y yo, sí, está en la policía. Y la clave para recuperarlo es 5687. O sea, la policía le da una clave al que lo lleva, porque como tú cuando vayas a recuperarlo vas a ir al sitio donde lo has perdido, te dan la clave y vas a la policía y te lo entregan. Es una pasada. Es increíble. Oye, otra cosa, el tema de la comunidad. Me gustó esa cosa cuando estuvimos en Okinawa, de los círculos de personas, como que se conjuraban para ser amigas las unas de las otras. Habla de eso porque me parece una belleza. Sí, esto es una costumbre sobre todo en las zonas tradicionales, en la parte de Okinawa, que es donde está esta zona azul considerada como un paraíso de la longevidad, en el poblado de Ogimi. Pues allí tienen la costumbre de que, como cuando te vas haciendo mayor, es probable que te vayas quedando solo. Y no hay nada peor para una persona que la soledad. O sea, de hecho, sabemos que la soledad puede incluso quitarte años de vida o te puede hacer enfermar, porque la sensación de no sentirte querido, de estar solo, te deprime, el sistema inmune te lo baja. Entonces, ellos hacen un pacto para estar juntos durante todo lo que les queda de vida. Y esto lo sueles hacer pues, a mitad, a lo mejor con 40, con 50 años, y creas lo que llaman el grupo Moai. Y un grupo Moai es un grupo de a lo mejor 10, 12 personas que se comprometen a apoyarse los unos a los otros hasta el último de sus días, a compartir tiempo, a quedar una vez al mes. Tienen un sistema de ahorro comunitario muy, muy curioso, porque en cada reunión que hacen las mensuales, cada uno lleva un sobre con una cantidad pactada de dinero, y ese sobre lo entregan y reúnen todos los sobres, y cada encuentro uno del grupo se lleva todos los sobres. Entonces, de repente tú te vas con una cantidad importante de dinero, pero a la vez siguiente tú llevarás otro y se lo llevará otro, ¿no? Entonces es una manera de ahorro y reparto. Pero lo bonito es que cuando algo ocurre a alguien que está pasando un mal momento, un momento de dificultad, el grupo puede decir que aunque tú te hayas llevado el sobre 2 meses atrás, te lo vuelvas a llevar para que puedas afrontar esa dificultad. Porque hoy se sabe que la sensación de sentirte querido y apoyado, eso te impulsa a vivir una vida mejor. Y sobre todo cuando tienes gente que te quiere, con la que puedes compartir. ¿Y esto se sigue manteniendo hoy en día? ¿Las nuevas generaciones siguen creando estos moais? En Okinawa, en las zonas así, sí, todavía se sigue haciendo. De todas formas, es que claro, veremos cuando las nuevas generaciones lleguen a tener 40, 50 Bueno, pero los años. que ahora tienen 40, 50, Sí, eso sí, todavía los siguen montando. En grandes ciudades no.
En Tokio, Nagoya y todos estos sitios ya es más complicado. Te diría incluso que esta modernización que Japón ha sufrido le ha pasado mucha factura en algunos aspectos, porque se han separado de sus costumbres más ancestrales. Entonces en Tokio, Nagoya, Osaka, en las grandes capitales, ellos ya no llevan una forma de vida, la mayoría, ¿no?, que les impulsa a vivir una vida centenaria, porque trabajan mucho, tienen poco tiempo para las relaciones sociales, al contrario que en Okinawa. No tienen tiempo para alimentarse tan bien como si pudieras poder cocinar y hacer las cosas. Entonces, eso les está lastrando, esa forma de vida súper desarrollada que han tenido que hacer para crecer tanto como país. Oye, háblame del estereotipo que siempre se tiene de Japón como de alguien que trabaja, un japonés que trabaja demasiado, que muere por exceso de trabajo. Estos niños o adolescentes que se quedan solos en las habitaciones y no quieren saber de nadie. ¿Esto es mito? ¿Esto es realidad? ¿Tiene un poco de mito y un poco de realidad? A ver, esto es realidad. Lo de la muerte por exceso de trabajo, o sea, eso es real, eso sale de vez en cuando en el periódico. Es real. Hay una palabra para eso. Karoshi, ¿no? Karoshi. Karoshi, que son otros símbolos, ¿no? Trabajo, exceso y muerte. O sea, sí, tú ten en cuenta que Japón, para salir de la devastación que sufrió en la Segunda Guerra Mundial, porque perdió la guerra contra Estados Unidos y quedó prácticamente arrasada. O sea, Estados Unidos la bombardeó hasta la saciedad antes de tirar las bombas atómicas. Y luego les ayudó a reconstruirse, pero los japoneses hicieron lo que se llama el milagro japonés, que es pasar de ser un país devastado a convertirse en la segunda potencia económica mundial por detrás de Estados Unidos. ¿En cuántos años hicieron esto? En 20, 25 años. Es impresionante. Y ten en cuenta que Japón no tiene recursos naturales, que es un grupo de islas más pequeño que España y que la mayor parte es bosque, montaña y terrenos irregulares. Y lograron esto, pero claro, eso tiene un precio. Hacer eso tiene un precio. Tiene un precio que es dejarse la piel para eso. Y entonces la población asumió la responsabilidad de sacar adelante el país con trabajo duro. Eso es una mentalidad de Japón, del trabajo, de la... ¿Y eso viene de ahí, no venía de antes? Ya de antes tenían un poco eso, ¿no? Pero digamos que ahí sí, yo creo que se potenció el espíritu de tenemos que sacar a Japón de ahí. Entonces, llegaron a hacer barbaridades de trabajo, de estar ahí jornadas interminables todos los días de la semana para hacerlo. Entonces, ¿ahora qué queda? Queda el legado de todo eso que les lleva al compromiso con sus empresas, tanto que trabajen una cantidad de horas tremenda, que tengan mucho estrés, que no puedan estar tanto tiempo con la familia y que al final eso te lleva a colapsar tanto como para que mueras. ¿Y eso sigue también en las generaciones jóvenes? Esa moral del trabajo, esa rigurosidad, esa entrega a la tarea. La afección psicológica de la que has comentado, que es los hikikomoris. Los hikikomoris son niños, adolescentes que deciden aislarse de la sociedad por la presión. Para poder sacar lo mejor de lo mejor se genera mucha competitividad. Y sacar a los mejores estudiantes, las mejores notas. Es un poco en toda Asia, ¿no? En realidad. En Asia en general, lo del karoshi también está en China y está en Corea, pero bueno, lo conocemos más de Japón. Asia tiene una mentalidad del trabajo diferente. Es la realización personal a través del trabajo. Que el trabajo es un bloque esencial en la vida. Y en Occidente tenemos a veces otras prioridades, que no es ni malo ni bueno, pero es diferente. Esa, digamos, afición por el trabajo les lleva a dar tanto que al final se dejan la piel en ello. Y sobre todo cuando un país ha tenido que sacar adelante a su pueblo de la mayor de las devastaciones. Y eso ahora perdura. Entonces los japoneses están empezándose a darse cuenta de que no pueden vivir así. Y eso no ocurre, por ejemplo, en Okinawa, que es donde tienen vidas más tranquilas, en la naturaleza. Entonces, claro, eso sí les ayuda a vivir más y esto les ayuda a vivir menos. Es como están viendo dónde no es el camino. Y eso pasa, pues eso, en las grandes capitales. En donde sucede esta cosa loca, ¿no? De que hay veces que las personas duermen como en esa especie de ataúdes que se alquilan por horas, ¿no? Como para dormir porque has acabado muy tarde tu jornada y ya no te merece la pena irte a tu casa, que está Dios sabe dónde, y entonces la gente se queda a dormir como cerca de las estaciones, ¿no? Algunas personas se quedan a dormir cerca, no vuelven ni a casa, ¿no? Se quedan... Sí, son los hoteles cápsula. Estos hoteles se diseñan para personas que realmente quieren hacer una noche y tirar. A lo mejor vas a una ciudad a trabajar, estás todo el día en la oficina, quieres dormir y irte al día siguiente por la mañana porque tienes un montón de planes. O sea que realmente no vas a sacarle nada de partido al hotel y quieres intentar minimizar el coste. Pues
tienes ahí unos hoteles que son los hoteles cápsula, que te metes en un cubículo, lo tienes bien equipado, con su televisión, con su no sé cuánto, pero no deja de ser una cápsula. Que yo, por cierto, lo he probado por la experiencia. ¿Y qué tal? Bien, realmente no oye, si tienes claustrofobia, mal, pero yo dormí bien esa noche. Eso sí, no es un sitio donde me alojaría temporada. Es para ir una noche y tirar millas. También eso de que mucha gente vive lejos de donde trabaja, porque a lo mejor tienes tu familia y para tener una casa un poco más grande tienes que estar un poco más en las afueras. Y luego los transportes invierten mucho tiempo. Y si terminas de trabajar, te has ido a cenar con los amigos y a lo mejor ya se te ha hecho muy tarde entre que llegas a casa y tal, y dices, pues mira, me voy a un hotel cápsula, duermo y ya mañana siguiente a trabajar. ¿Tiene lo social importancia en Japón? ¿Cómo es lo social? ¿Cuidan de sus amigos? ¿Cuidan de sus familias? Sí, en Japón también lo social es muy importante. Pero son más de un círculo social más pequeño y más fuerte. O sea, es como aquí somos más de tener grupos de amigos más grandes, de conocer a muchas personas, de ir a comer con este, y ellos son de seleccionar más un grupo reducido de personas y cuidarlas. De hecho, en Japón cuesta, cuando eres extranjero sobre todo, llegar a conectar tanto como para que un japonés te considere dentro de su grupo, de lo que ellos llaman uchi, que es la parte de dentro. ¿Tú lo lograste? Yo creo que no. Yo hice muchas amistades en Japón y no te dio tiempo. Pero tanto como para formar parte del uchi de un japonés, yo creo que no lo he logrado nunca. Eso sí, te tratan genial, quedan contigo y tal, pero sabes que hay una barrera que es muy difícil romper. Y si no eres parte de ese círculo, no estás invitado a los planes, no estás invitado a... Sí, o sea, formas parte de su vida, pero no es una persona a la que le van a contar algo personal, de la que van a abrir su corazón, no lo van a abrir con nadie que no sea parte de lo que ellos consideran su grupo más interno. Y los japoneses son un poco herméticos en lo que es ver qué es lo que sienten. No por nada, sino porque creen que la intimidad es algo reservado para la gente que realmente te aprecia, te conoce y con la que hay una conexión especial. Y te abren el corazón solo cuando te consideran alguien así. Oye, vamos a pasar a hablar de palabras. Dime cuál es tu palabra favorita del libro. De las 87 palabras, ¿cuál es la que más te gusta? Es difícil elegir, pero entre ellas te diría una que se llama agatsu. Agatsu. Agatsu es la victoria sobre uno mismo. La victoria sobre uno mismo y tiene dos significados. Por un lado, significa que no tienes que fijarte en lo que otros hacen para quedar por encima de ellos, ¿no? La competitividad no debería de estar puesta en lo que otros están logrando, sino en lo que tú eres y en lo que puedes llegar a ser. En tratar de mejorarte a ti mismo para superarte y convertirte en una mejor versión de ti mañana de lo que ya eres hoy. Y esto a mí me ha ayudado porque yo antes era una persona competitiva y que miraba los éxitos ajenos, pero más que para inspirarme, sino para quedar por encima. Y esto me hacía daño, pero es un camino de frustración. Y la palabra Gatsu y su significado me ayudó. Y luego el otro es victoria sobre uno mismo, ser capaz de dominarte a ti, de ser tú el dueño de tu vida y controlarte para que otros no dominen la persona que eres, ¿no? Una cosa casi estoica, ¿no? Sí, es al final lo que dicen los estoicos. Si alguien te perturba, no es que alguien haya podido perturbar, es que tú le has entregado, ¿vale?, tu ser para que lo manipule y lo haga sentir mal. O sea, si alguien te hace sentir mal es que tú le has permitido hacerlo. No tienes la victoria sobre ti. Bueno, pues estamos charlando con Marcos Cartagena y te quiero compartir un par de cosas. La primera, que todos los días mando un correo electrónico. Lo puedes recibir en ippformacion.com/regalo. Todos los días, y el de hoy ya lo tengo escrito y preparado y listo para enviar, comparto una anécdota, te comparto pues un programa como este, te comparto alguna entrevista que me han hecho, un libro que he leído, algo que me ha pasado con algún alumno de IPP, algo que me ha pasado en mi vida personal. Todos los días me trabajo un email con contenido de desarrollo personal, profesional y financiero. Lo puedes leer en ippformacion.com/regalo. Y además, si haces un poquito de scroll down, esta es la segunda cosa que traigo para ti, he preparado varias formaciones gratuitas para ti de desarrollo personal. Puedes hacer una prueba gratis del máster de libertad
libertad financiera. Puedes hacer unos vídeos para emprendedores de casi 4 horas de contenido gratuito con mucho valor si eres emprendedor o si quieres serlo. Tienes un montón de formaciones gratuitas también ahí en ippformacion.com/regalo. Así que si te apuntas, mañana puedes recibir mi correo electrónico. Espacio ofrecido por vivirconpropósito.es. Somos IPP, esto es Pensamiento Positivo y eso significa que recomendamos libros. Hoy, hablando de Japón, te recomiendo varias cosas. La primera, las 87 palabras más bellas y sabias de Japón. Marcos Cartagena, el libro, que lo tengo por aquí, por cierto, el libro sobre el que estamos hablando hoy. Mira, aquí está la dedicatoria. Mira, no sé si se ve con la cámara, pero con esa caligrafía japonesa, la verdad que es una belleza. Así que este es el primer libro que te recomiendo hoy. El segundo, el sistema Hanasaki, que lo iba a traer también con una dedicatoria, pero no me daba tiempo a ir a la biblioteca, a mi pequeña biblioteca que la tengo fuera de casa, así que no me lo he traído. El sistema Hanasaki, Marcos Cartagena. El tercero, un libro que es una belleza de libro, se llama El elogio de la sombra, de Tanizaki. Es un libro que explica la diferencia entre Oriente y Occidente en relación con la luz. Es un libro casi poético, es un libro casi filosófico, pero que a mí me ayudó a entender qué es esto de Japón versus, o qué es esto de Oriente versus Occidente. Es un ensayo fascinante sobre la estética japonesa que se lee, vamos, en una sentada. En lo que te tomas un café te lo has leído. Y antes hablábamos de la importancia que tiene el lenguaje y por eso te quiero recomendar uno de mis libros favoritos de programación neurolingüística, que es muy sencillo de leer este libro, se llama Introducción a la PNL de Seymour y ahí explica la importancia que tiene hablar bien, la importancia que tiene utilizar el lenguaje de manera apropiada para construir una vida. Es un libro fascinante y fácil de leer. Y como hoy estamos hablando de Japón, pues sabes que me gusta mucho el cine, así que de hecho Marcos me hizo una entrevista en la que estuvimos hablando de un montón de películas. Te he seleccionado algunas de mis películas favoritas sobre Japón. El último Samurái. Silencio, es esta película que hablábamos antes de cuando misioneros, siglo XV, XVI, fueron a Japón y lo que les pasó. Memorias de una geisha, luego hablaremos de qué significa la palabra geisha, pero es una película también que me gusta. Perfect Days, una película más reciente que habla de la meticulosidad con la que una persona limpia los baños públicos de Tokio. Yo sé que al decir esto no dan muchas ganas de ver la película, pero de verdad que me pareció una belleza de película. Lost in Translation, la conocida película que sucede en un hotel de Tokio, bueno, la relación que tienen dos occidentales que no comprenden nada de lo que está pasando allí en Tokio. Mapa de los sonidos de Tokio y Nadie sabe, una película escalofriante sobre unos niños que se quedaron viviendo solos en una casa, en una vivienda en Japón. Estas son algunas tengo más, pero estas son algunas de las películas relacionadas con Japón que más me han gustado y que te dejo por si te apetece ver. Seguimos y ahora sí que sí, vamos con las palabras, con algunas de las 87 palabras más bellas y sabias de Japón. La entrevista, ofrecida por masterdeemprendedores.com. Bueno, pues seguimos hablando de palabras. Hay que empezar por Ikigai. Claro, esto es IPP, esto es pensamiento positivo. Hay que empezar por Ikigai, el propósito de la vida. ¿Cómo entienden los japoneses el propósito de la vida? ¿Realmente Ikigai es una palabra que esté en el vocabulario colectivo del día a día de Japón? ¿O es esta cosa como el flamenco que todo el mundo sabe lo que es, pero en España casi nadie lo baila y los extranjeros piensan que tú y yo ahora cuando acabemos esto nos vamos a echarnos unas sevillanas y en realidad no es así? ¿Ikigai está realmente metido en la vida de Japón o es una cosa así como que bueno, que se sabe lo que es, pero ya? Ikigai es una palabra que quizás no se utiliza tanto en el vocabulario, pero que sí que está dentro de su mentalidad. Porque, como hemos hablado, para los japoneses el trabajo es una manera también de realizarse como persona, ¿no? Y es algo importante a desarrollar. Es la necesidad de sentirse útiles para la comunidad. La palabra Ikigai, de hecho, más que propósito de vida, significa Iki es vida, Gai es efecto, resultado o valer la pena. Es una vida que merece la pena ser vivida. Y merece la pena ser vivida porque tú eres una pieza de ese engranaje que hace que todo funcione, que aportas algo al mundo que lo hace un lugar mejor. Entonces, Ikigai no tiene por qué ser la razón por la que has venido a este mundo, pero es aquello que tú entregas al mundo que hace que el mundo sea un poco mejor. Y puede ser cualquier cosa, hasta lo más pequeño. O sea, un Ikigai puede ser algo grande o puede ser algo pequeño. Como, por ejemplo, había una anciana de Okinawa que decía que su Ikigai era pescar peces en el río por la mañana
para darle sushi a su sobrino, a su nieto, que le encantaba el sushi, ¿no? Algo tan sencillo, pero para ella tenía sentido, porque hacía la vida de su sobrino, de su nieto mejor. Y si tu nieto es más feliz, gracias a ello, el mundo es mejor. Y luego puede haber ikigais más grande, pero yo creo que es bueno... O sea, es algo más que está metido como en la cultura, más que algo como de lo que se hable. Sí, es algo que está como más metido, más que a decir, voy a buscar mi ikigai, he encontrado mi ikigai. Es como que de alguna forma intrínseca hay esa necesidad de encontrar algo que haces que te haga sentir que las piezas del puzzle encajan, ¿no? Que estás aportando un valor. Y eso es el ikigai. Se habla de... ¿Tú has tenido conversaciones sobre el ikigai con los japoneses? Yo he hablado con japoneses sobre el ikigai, sí, allí en Okinawa sobre todo. ¿Y qué te dicen? Te dicen que al final ellos lo ven como algo más sencillo. Ahí también aprendí una palabra que está dentro del libro, que se llama tegewa, porque a los japoneses de Okinawa, cuando yo estuve allí haciendo entrevistas a centenarios, intentando pues extraer información para luego, por ejemplo, escribir el libro de Sistema Hanasaki y poder contar qué hacía que los japoneses de allí pudieran vivir una vida más larga y plena y sobre todo con energía hasta el último de sus días. Y les preguntaba, entonces ellos se quedaban así como diciendo, no sé, yo no me complico tanto. O sea, las preguntas que les hacía eran como un poco enrevesadas y ellos decían, no sé, no me lo he planteado, ¿no? Y me decían, tegewa, es como, no te compliques tanto. O sea, es algo más sencillo que eso. O sea, el ikigai es, haz algo en tu vida, utiliza tu vida también para hacer alguna cosa que haga a la comunidad mejor. ¿Qué más da lo que sea, ¿no? Oye, hay otra palabra que me ha fascinado, esta no la conocía, que es kuwashi, el detalle como forma de conciencia. Háblanos de esto. El kuwashi es una palabra que significa algo con detalle, pero luego hay otra que va un poco más allá, que es komakai. Y komakai viene a hablar de el detalle de lo apenas imperceptible. Y esto es algo que tú cuando vas a Japón y vives allí y empiezas a observarles con atención, te das cuenta de que ellos son capaces de reparar en pequeños detalles que la mayoría de la gente pasa desapercibido. En las películas japonesas, en los libros, siempre hay una simbología muy sutil detrás de todo que a veces pasa desapercibida para el lector. Era esto que tú me explicabas un día de que, me acuerdo que se me quedó esto grabado, que hablabas de que a veces cuando tienen que hablar de un tema importante no hablan del tema importante, sino que lo circunvalan. Como observando detalles que hay alrededor. Me acuerdo que me decías que un padre le quería contar a su hijo que veía mal la relación que tenía de pareja o algo así, y entonces le decía como que estaba viendo un montón de tormentas y que el clima estaba cambiando y que venían lluvias y no sé qué. ¿Es un poco eso como de observar lo que pasa alrededor para llevártelo a tu día a día o es otra cosa? Bueno, ahí yo diría que es otra cosa, porque esa es la manera en la que ellos tienen de comunicar. Cuando hablan de temas sensibles, tienden a no abordar el tema directamente porque a lo mejor puedas ser como demasiado agresivo, ¿no? A nivel de, ostras, de soltarte ahí. Entonces empiezan a darte vueltas, a contártelo con otra cara para que tú lo entiendas sin tener que decírtelo exactamente. Oye, que no me parece que esto está bien, sino esto no desemboca en algo. Decía un japonés que tenía problemas con su mujer y el padre de su mujer le decía kokoro ga itai, ¿no? Es como decía, me duele el corazón. Pero no le estaba diciendo porque la relación, o sea, que estaba pasando algo que quería hacérselo ver a través de eso. Lo del detalle es más, es en fijarse en las pequeñas cosas que marcan la diferencia en realidad. Y cuando trabajan la artesanía, ellos reparan en diminutas pequeñas cosas que hacen que eso sea algo maravilloso. No sabes exactamente por qué, porque a lo mejor no percibes el detalle que marca la diferencia, pero lo sientes. Qué bueno. Y así han conseguido levantar un país, ¿no? Con esa tecnología y con esa atención al pequeño detalle que hace que las cosas funcionen y salgan adelante. En parte por eso, sí. Oye, Kaizen, esta me encanta, mejora constante. Esta es más conocida, en los últimos años se ha popularizado, pero háblanos de Kaizen. Kaizen es una palabra que se utiliza mucho en el ámbito empresarial. Tú la descubriste haciendo karate, ¿no? Sí, yo la primera vez que la escuché, luego la escuché mucho, pero la primera vez que la escuché fue cuando fui a Japón y me metí dentro de un club de karate allí, que eso, cómo encontré el club es una historia que da para un podcast, pero el caso es que yo fui el primero y único extranjero en entrenar en la historia de ese club de karate
Y cuando el capitán del karate me estaba explicando, el capitán del club me explicaba cómo funcionaba el club, las cosas que tenía que hacer y tal, me empezó a hablar de su libreta de Kaizen. Y yo decía, ¿qué es eso de la libreta de ¿qué? Sí, Kaizen, mejora continua, ¿no? O sea, entonces él me enseñó su libreta y me quedé fascinado. Yo llevaba casi 11 años entrenando karate en España y nunca había hecho semejante cosa, que era llevar un registro de toda su evolución como artista marcial, cuáles eran sus puntos fuertes, sus puntos débiles, cómo iba a mejorar, cómo iba a pulir las carencias que tenía. Llevaba registros de su musculatura, de cómo había ido creciendo con el tiempo, de su flexibilidad, de los golpes, de los que más le costaba, de las katas que se sabía, porque iba haciendo un análisis de todo eso, iba tomando acciones para ir superándose. O sea, el Kaizen es esa mentalidad de tratar de hacer siempre las cosas mejor, da igual que sea un poquito mejor la próxima vez. Incluso a pesar, ojo, de que ya lo estés haciendo bien. O sea, de que ya estés teniendo buenos resultados, porque siempre hay margen para hacerlo un poquito mejor. Y de nuevo, ¿esta palabra está en el vocabulario del día a día o es lo mismo un concepto como que está ahí pero que no se menciona? No, esto sí es algo que se utiliza más. Sí. En las corporaciones japonesas el Kaizen es una base. O sea, las empresas japonesas siempre están haciendo ciclos de Kaizen, de ver cómo pueden ir mejorando. Y, por ejemplo, una cosa que cuento en el libro es que los japoneses, es verdad, no han sido los inventores más grandes, no han hecho los grandes descubrimientos que a lo mejor han transformado la vida de las personas, pero sí han sabido aplicarlos, ¿no? Coger algo que alguien ha descubierto, un invento de alguien, y llevarlo a su máxima excelencia, gracias a el Kaizen, a estar constantemente mejorando. Y siempre tienen en mente cómo pueden hacerlo un poquito mejor. Es impresionante, la verdad, cómo puede la palabra Kaizen transformar una vida, incluso un país. Oye, háblame de Wabi Sabi, la belleza de lo imperfecto. Sí, esta palabra es muy bonita. El Wabi Sabi en realidad es un concepto estético. Es el concepto estético de que lo bonito es precisamente que sea imperfecto, o sea, que no sea totalmente simétrico, totalmente equivalente, totalmente... ¿sabes? Pulido, limpio. ¿No? El Wabi Sabi valora que se perciba el paso del tiempo en los objetos, que se perciba el cambio, que se perciba que es perecedero, ¿no? Entonces, cuando tú vas a un templo japonés y ves los jardines, están elaborados con el concepto de Wabi Sabi, de la belleza de lo imperfecto. Porque igual dejan unas hojitas caídas adrede, ¿no? Claro, ¿Es esto? Hay una historia que cuenta del gran maestro, que también era budista, Sen Norikyu, que estaba con un discípulo y le pidió que limpiase el jardín. Y entonces el discípulo limpió el jardín, lo dejó todo limpio, recogió las hojas, no sé cuánto, tal. Y entonces cuando ya estaba todo perfecto, le dijo al maestro, ya está terminado. Y el maestro le dijo, ¿seguro que está terminado? Y entonces se quedó pensando el discípulo y con la escoba ¡pum!, golpeó el árbol de Sakura y cayeron unas flores al suelo. Y dijo, ahora sí está terminado. Y entonces el maestro dijo, vale, has entendido el concepto de Wabi Sabi. Que hay otra palabra, recuérdamela, no recuerdo ahora mismo cómo es, pero que es como aceptar las cosas como son, es como aceptar la vida tal y como es también como aprender a disfrutar de ese Wabi Sabi. Sí. Otro concepto que también está en el libro es el de Aruga Mama, que es también algo que se transmite en la religión budista a los discípulos. Y Aruga Mama es una palabra muy simple. Aru es haber, Ga es algo que hay, Mama en su forma, algo que hay en su forma. O sea, algo que es como es, sin pretensiones. Y este es un concepto que trata de ayudar a las personas a entender la importancia de la aceptación. Lo que hay es lo que es, te guste o no. Y si tú en invierno sufres porque hace frío y en verano sufres porque hace calor, te vas a pasar la vida sufriendo. Entonces, en vez de juzgar hace frío, qué mal, simplemente dices hace frío y punto. Entonces, ese concepto de aceptar y aceptar también que la vida es imperfecta y que la vida cambia, que la vida desaparece, o sea, todos nacemos y morimos. Y la vida renace de nuevo, otra vez. Todo va cambiando. El cambio es la única certeza. Eso ya lo decía Buda. La única certeza que existe es el cambio. Y que nada será igual con el paso del tiempo.
por mucho que parezca eterno, antes o después desaparecerá. Incluso el planeta Tierra, donde vivimos, ya se sabe que tiene fecha de caducidad. Lo que pasa es que son millones de años lo que queda. Pero un día la Tierra desaparecerá también. Y entonces llegó una americana y el Aruga Mama sacó un libro que se llama Amar lo que es, y entonces va y explica este concepto, ¿no? Oye, que lo que hay es lo que hay y más te vale amarlo porque lo que es... Claro, no quiere decir que tú no vayas a hacer luego a lo mejor algo para cambiar algo con lo que no estás de acuerdo, pero desde la aceptación, no desde la frustración ni desde la lucha, sino, oye, mira, esto es lo que hay, pero miramos para adelante. ¿Y qué podemos hacer a partir de aquí? Oye, luego hay conceptos más poéticos, ¿no? Como Revi, la luz que se filtra a través de los árboles. Y es verdad que yo tengo como esa imagen de Japón como de naturaleza, de belleza, de luz. Tengo recuerdos, de hecho, de luz filtrándose a través de los árboles. No recordaba esta palabra y dije, es normal que le hayan puesto, que hayan nombrado esta realidad. Que no solo, por supuesto, pasa en Japón, también pasa en España y en todos los sitios. Pero... Sí, mira, Sergio, esta palabra es el origen de todo el libro. Porque esta fue la primera palabra que yo aprendí de estas súper especiales con significado profundo. Cuando me hablaron de la palabra komorebi y me di cuenta que los japoneses tenían una palabra para describir los rayos de sol que se filtran entre los árboles en ese momento de que el atardecer, o sea, el sol cae, ¿no? Y los rayos van más paralelos a la tierra. Y me quedé alucinado. Digo, ostras, qué bonito que puedan decir tanto en tan poco. A partir de ahí empecé a investigar buscando esos términos. Luego te das cuenta que en Japón, como ellos construyen las palabras utilizando símbolos que significan conceptos, cada símbolo significa algo y tú para crear nuevas palabras solo tienes que coger este concepto con este concepto y ¡pum! Esos son los kanjis, ¿no? Los kanjis, claro, los símbolos kanji. Entonces pueden crear palabras súper específicas. Tiene una palabra que es kehai para decir el cielo sin ninguna nube. ¿Vale? Entonces, kyowa kehai desu. Es como hoy el cielo está completamente despejado y no hay ni una sola nube. Ni una sola, ¿eh? Porque si hay una sola ya no es kehai, ¿vale? Ya es otra cosa. Y decían que para que tú pudieras comunicarte y al mismo nivel que una persona que habla inglés y que maneja, por ejemplo, 4.000 palabras, para poder comunicarte de la misma forma en japonés tienes que saber como unas 10.000. O sea, la cantidad de palabras que hay es mucho mayor, pero es que la comunicación es muy específica. Pueden decir cosas muy concretas que en otros países no existen. Entonces yo cuando descubrí esto, con komorebi, ya empecé a recopilar, como tú hiciste en Japón, a recopilar mis palabras. Ostras, kigai, kaizen, komorebi, aruga mama, kotodama, que es el alma que yace dentro de las palabras. Wow. ¿Vale? Porque las palabras llevan un alma. Cuando tú las transmites, ese alma impacta en quien la escucha y puede ensalzarla o puede hundirla. Puede dejarla a medias, ¿no? Pero hay algo dentro de esa palabra. Y que tengan algo para transmitir eso, me pareció muy poético y bonito. Geishas, personas de arte. Ayuda a contextualizar porque yo creo que muchas personas tienen confusión con lo que significa realmente una geisha. Sí, la tienen, porque de hecho la geisha acaba en A, pero no es ni femenino ni masculino. Cuando tú piensas en una geisha, ya te imaginas que acaba en A porque es chica, ¿verdad? Pero una geisha puede ser chico también. Porque en Japón no tienen distinción en las palabras para el femenino y el masculino. Tomodachi es amigo, pero es amigo mujer y hombre. Y si quieres decir que es mujer, tienes que especificarlo. Yosei no tomodachi, una chica amiga, ¿vale? Si tú dices, boku no tomodachi to issho ni ikimasu, es como voy con mi amigo, pero ¿es chica o es chico? No lo sabes, ¿no? Y puedes no especificarlo. Entonces, geisha realmente es gei, arte, sha, persona. Persona de arte. Sin género. Y no tiene nada que ver con una mujer que recibe dinero para hacer actos sexuales. No tiene nada que ver con eso. Una persona de arte es una persona que domina muchas disciplinas diferentes, como el canto, el baile, la conversación educada, ¿no? Una persona que está formada, que domina la ceremonia del té, que sabe cómo moverse con elegancia, para que amenice y cree momentos especiales. Entonces tú en una reunión de alto nivel, porque las geishas son muy caras, es decir, contratar una geisha cuesta mucho, porque la formación de una geisha es enorme. O sea, para que una geisha pueda convertirse en geisha tiene que estar muchos años formándose y aprendiendo un montón de cosas. Es ella, con su elegancia, con su saber estar, con sus disciplinas y habilidades que domina, hace de ese momento un momento único. Y eso es una geisha. Otra cosa es que luego en el pasado pues pudieran ocurrir cosas con ellas y tal, y por las historias que hay, que
muchas de ellas son ciertas, porque al final no deja de ser una mujer y un hombre y todo eso pues siempre está ahí. Pero en la esencia del trabajo no tiene nada que ver con temas sexuales. Y siguen hoy en día. Por la calle puedes verlas. Sí, sí. Y esto es una de las maravillas de Japón, que han sido capaces de mantener sus tradiciones más ancestrales exactamente iguales o prácticamente iguales, adaptadas un poco a la época, porque antes la manera en la que las chicas llegaban a geisha era diferente ahora. Antes había chicas que su familia pues las metía a geisha aunque no quisiesen. Y ahora lo normal es que una niña decida ser geisha, ¿no? Entonces hay cosas que se han adaptado, pero la esencia de la profesión es exactamente igual, cómo lo hacen, cómo se visten, cómo ejecutan sus trabajos. Las geishas miden el tiempo que tú las contratas con una barrita de incienso. Entonces tú cuando contratas una geisha dices, ¿cuántas barritas de incienso quieres? Son 3, 4 barritas, 5 barritas. Entonces ellas llevan ese incienso, encienden uno y eso se va consumiendo. Cuando llega encienden otro y hasta que has hecho todas las que habías contratado. Pero los combates de sumo, la ceremonia del té, la caligrafía, las artes marciales como el kyudo, es que es impresionante cuando tú ves en el kyudo que entra el que va a lanzar con arco, con su vestimenta, con los pasos medidos, como una especie de meditación en movimiento, y que para lanzar una flecha se tire 10 minutos, ¿sabes? Levanta el arco, mira, lanza la flecha, se queda unos segundos contemplando sin cambiar el gesto, vuelve, coge, lanzan 2 flechas por turno, ¿vale? Es una meditación en movimiento, ¿no? Entonces ellos han sabido mantener sus tradiciones, pero abrazando también la modernidad. Entonces coexisten. Tú puedes ir por Japón y ver una geisha por la calle andando y a la vez un coche súper moderno y un edificio de alta tecnología, todo al lado, ¿no? Y un templito aquí y un rascacielos aquí. Y hay una imagen muy característica que es en el templo de Zozoi en Tokio, que sale el templo, todo súper tradicional, y detrás está la torre de Tokio y la torre Mori, ¿sabes? Que es una mega torre, uno de los grandes rascacielos de Tokio, justo detrás, ¿no? Entonces tú sacas la foto y ves el templo y los rasgos de la modernidad detrás, ¿no? Y eso es fascinante, que hayan hecho eso. Ganbaru, dar todo lo que llevas dentro. Senpai, el que estaba antes y merece nuestro respeto. Es que hay tantas, o sea, es que es una cosa... sí. Es fascinante. Háblanos del Ganbaru un poco, va. Ganbaru para mí es una de mis palabras clave, de las que siempre me acompañan. Porque Ganbaru es una palabra fascinante. Ellos la utilizan para, en vez de desearse suerte, se dicen Ganbaru, que significa da lo mejor que llevas dentro. Y ellos la utilizan muy habitualmente. Watashi wa ganbarimasu. De anata wa ganbatte kudasai. Es como, voy a dar lo que llevo dentro, voy a esforzarme al máximo. La cultura del esfuerzo en Japón está ahí. Y ellos de alguna manera entienden que una persona que se esfuerza y es perseverante puede lograr aquello que quiere. De ahí lo de Shitsuke wa noryoku ni katsu, que es la frase que tú decías. La perseverancia o el trabajo, o la disciplina, ¿vale?, vencerá a la inteligencia o al talento. Y eso dice, vale más una persona que está ahí, que no se rinde, que lo da todo, aunque tenga menos talento, que una persona con talento que luego se va dejando y no se esfuerza al máximo. Y a lo mejor podría haber llegado mucho más alto si hubiera hecho lo mismo que pero si no lo das todo, entonces te quedarás por el camino. Entonces, a mí me pareció eso, increíble, que cuando van a un examen no le digan, suerte, gracias, o deséame suerte. Suerte, que es algo que al final no controlas, puede caerte o no, puede tocarte la pregunta que te sabes o no. Puede tocarte el entrevistador con el que conectas o no. Pero si das el 100%, a lo mejor no lo consigues, pero tus probabilidades aumentan sustancialmente. Entonces, una persona que aplica Ganbaru en su vida, que al final el tiempo que vas a emplear para hacer la acción es más o menos la misma. Pero Sergio, tú que has conocido mucha gente, hay gente que va a medio gas por la vida, ¿verdad? Que dices, podrías dar más, podrías entregarte más, y no lo haces. Y al final, la acción que estás haciendo, el tiempo te cuesta más o menos lo mismo. Como dice aquel, dice,
lo que trabaja el que no quiere trabajar para no trabajar. Sí. O sea, es tan cansado, ¿no? O sea, se entiende lo que trabaja el que no quiere trabajar para no trabajar. O sea, al final acabas trabajando mucho más para no trabajar que si decidieras trabajar de antemano, ¿no? Sí. Y los resultados que resultados son mediocres y el nivel de satisfacción es muy inferior. Esto está inventado. O sea, esto en el fondo ya sabemos cuál es el camino. Sí. No es aquello de recto y estrecho es el camino, pero es que es verdad. O sea, es que está inventado. Hay cosas que no hay que ponerse demasiado creativos con ella. Oye, Senpai, el que estaba antes y merece nuestro respeto. Sí. Esto es una cosa que creo que es importante en los sistemas, en los países, en las organizaciones. Nosotros, por ejemplo, en las reuniones de IPP siempre hablamos por orden de antigüedad. Y cuando leí esto de Senpai, dije, mira, de alguna manera intuitivamente hemos dado con ello, ¿no? Es como, no importa el cargo, no importa tal, es el que entró antes, habla antes en las reuniones. Y además esto, por cierto, lo agiliza todo mucho, porque cuando hay un grupo grande de gente, todo el mundo sabe cuándo le toca hablar y cuándo no, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Es como respetar al que estaba antes. Sí, esto es algo muy bonito de la cultura japonesa. Tienen dos palabras, senpai y kohai. Es el que estaba antes y merece nuestro respeto, y el que entra después y necesita de nuestro cuidado. Porque tanto el kohai, que es el que entra después, tiene que respetar y aprender y mirar del que lleva más tiempo, que sabe más, porque lleva más y porque estaba ahí antes. Pero el senpai también tiene la responsabilidad de cuidar y formar y ayudar a crecer al kohai, que entró después. Entonces se crea ese vínculo senpai-kohai que uno venera al otro y le respeta más y le observa y le aprende, y el otro le cuida. Yo tengo una anécdota muy bonita fui a un templo en Kioto y antes de entrar al templo había una casita japonesa, estas que se podía visitar, y dije, bueno, voy a pasar y la veo antes de ir a este templo. Pues en la cola, yendo a comprar la entrada, había otro japonés que no sé por qué acabé hablando con él. Y no lo conocía de nada, era un señor. Entonces, cuando llegábamos andando por el caminito de piedra de estos japoneses que hay hacia el punto donde se compraban las entradas, me preguntó qué hacía en Japón y tal. Y yo le dije que estaba estudiando en la Universidad de Doshisha. Y entonces se le puso en los ojos, la cara se le iluminó y dijo, watashi mo Doshisha de benkyou shimashita. O sea, yo también he estudiado en Doshisha. Boku anata no senpai desu. Yo soy tu senpai, ¿sabes? Porque habíamos estudiado en lo mismo, aunque él ya había dejado de estudiar hace mucho, pero ya él sentía que era mi senpai. Y cuando llegamos a comprar la entrada, él me pagó la entrada, porque era mi senpai, debe cuidar de mí, ¿sabes? Y yo, no me conoces de nada, pero ya se genera un vínculo, ¿sabes? Entonces, el que llega antes y está antes tiene esa connotación de que se merece ser escuchado y en primer lugar. Y por ejemplo, cuando entré en karate, en el club de karate, yo era cinturón marrón primer kyu, que es el grado que va antes de negro. Pero fui el último a entrar en el club, claro, acababa de entrar. Entonces hay una contradicción. Entras siendo cinturón marrón, con lo cual tienes que ponerte por delante de todos los cinturones anteriores, pero has llegado el último, ¿vale? Entonces, ¿sabes qué me dijeron los japoneses? A ver. Viene el capitán del club, el mismo que me explicó lo de Kaizen, y me dice, sumimasen, kore kara shiroberu to kite kudasai. Kokoro, ¿eh? Kokoro. Y significa, por favor, a partir de ahora, yo llegaba con mi cinturón marrón, ¿no? Me estaba vistiendo en el puente este cinturón blanco. Dice, corazón. ¿Sabes? O sea, ¿Y cuánto tiempo volviste a recuperar tus galones? Claro, yo me quedé así un poco extrañado, pero dije, claro, no me importa, ¿no? Yo lo que quería era la experiencia de entrenar karate. A mí no me importaba vestirme de blanco. Entonces me quité el marrón, lo guardé en mi mochila y me puse el blanco. Y lo estuve llevando durante 6 meses. Entonces cuando llegó, esto es curioso también, cuando llega la época del examen, los exámenes para pasar el cinturón, viene el capitán del club y me pregunta, ¿tú vas a examinarte? Y claro, yo me quedo pensando, miro mi cinturón blanco y digo, me vas a examinar de amarillo, que es el siguiente, ¿no? Y digo, bueno, yo es que me apuntaba a todo. Esas las experiencias, digo, pues sí, voy a hacer el examen, vale. Entonces empezamos a prepararnos para el examen, las catas, tal, no sé cuánto. Y llegamos al examen, íbamos los blancos, los amarillos, y cada uno iba a subir un grado. Bueno, pues los exámenes empezamos todos juntos, y cuando terminamos la parte teórica del blanco, se quitan los blancos, se quedan todos los demás, se quitan los amarillos, se quedan todos los demás. Entonces, cuando se quitan los blancos, yo cojo y me voy para irme con los blancos. Y entonces coge el y me dice, no, tú quédate. Y yo, vale, pues me quedo. Hacemos la parte de amarillo,
me voy a ir. Y me dice, no, quédate. Naranja, verde, marrón. Y yo me quedo. Y me quedé al final con el chico que se examinaba de cinturón negro. Y dimos el examen hasta el final. O sea, vamos, estaba derrotado. 3 horas de examen, los combates, porque además el Kyokushinkai hay combate y el combate es cuerpo a cuerpo. Acabamos derrotados y cuando terminamos el examen, llega el maestro del club y me dice, a partir de ahora te puedes poner el cinturón marrón. O sea, querían que me ganase el cinturón marrón, ¿no? Que demostrase estar ahí, el compromiso de estar entrenando y eso. Y a partir de ahí me lo puse. Bueno, yo sé que es difícil, Marcos, pero dime tu top 3, ya me has dicho una, pero dime tu top 3 de palabras favoritas de Japón. Si quieres un top 4 o top 5 te dejo también, pero si no, top 3, venga. Vale. Venga, te voy a decir, algunas de ellas ya las hemos hablado, pero te voy a decir algunas que también me gustan muchas para hacer diferente. Una es Ichigo Ichie. Ichigo Ichie. Ichigo Ichie, que esta es como una pequeña frase que se convirtió en palabra, que significa un encuentro una vez. Y viene a decirte que cada encuentro, cada reunión, cada momento que vives en tu vida es único e irrepetible. Y como un momento único e irrepetible hay que vivir ese encuentro. Entonces, esto nace en el seno de la ceremonia del té para impulsar a los que van a disfrutar de la ceremonia en presencia, porque quizás jamás se repita de la misma forma. Y yo, antes de hacer esta entrevista, cuando estabas presentando y tal, a mis adentros he dicho, Ichigo Ichie. Hay que disfrutar porque esto nunca se repetirá de la misma forma. Y a lo mejor me entrevistas en el futuro, quién sabe, pero nunca será igual como ahora. Es un llamamiento a la presencia. Otra que me encanta es la de Chowa. Chowa significa equilibrio, pero va un poco más allá, porque wa, la parte de wa dentro de Chowa, ya significa equilibrio, armonía. Pero Cho es un kanji que significa afinar la armonía. Y significa buscar el equilibrio. Porque la búsqueda del equilibrio, de la ecuanimidad, hace que las cosas funcionen bien. Cuando eres capaz de encontrar el punto de equilibrio en el que las balanzas se mantienen estables, entonces haces que eso concretamente funcione bien. Y eso lo puedes aplicar a tu vida personal, tu vida profesional. Todo necesita el punto de equilibrio. Hasta una conversación necesita un punto de equilibrio. ¿Qué pasa cuando vas a hablar con alguien que solo habla él y te cuenta él las cosas? Que al final le dices, bueno, mira, para escuchar un monólogo, la próxima vez no me llames. Tienes que mantener el equilibrio, entonces a lo mejor tienes que dejarle paso para que él hable y sintáis que los dos habéis podido aportar. Y eso es importante, tenerlo presente. Chowa. Otra palabra que a mí personalmente me encanta, te diría que es Nankuru Naisa. Y Nankuru Naisa es una palabra que viene a significar, con el tiempo y perspectiva, cada cosa se pondrá en su lugar. Es una manera de decirte que lo que tú ahora consideras súper importante, que te estás viendo súper afectado por eso, si dentro de 5 o 10 años, cuando eso se aleje, no te va a importar, pues que deje de importarte ahora. Es una llamada a la paz interior, porque a veces dejamos que cualquier pequeña cosa nos perturbe y nos robe esa paz interior. Entonces, en los japoneses, sobre todo esto viene de la zona de Okinawa, cuando algo malo te ocurre tal, te dicen Nankuru Naisa. Es con el tiempo y perspectiva, esa cartulina que ahora te nubla la vista y es negro, oscuridad completa, se alejará y será un punto negro en un lienzo blanco. Y eso, saberlo ya, alivia. Marcos, un placer. Un gusto estar aquí contigo. Oye, ¿haremos el plan ese de irnos unos meses a Kioto o qué? Hay que hacerlo. ¿Eso sigue sobre la mesa o no? Hay que hacerlo. Además, ahora ya hay una casita ahí. Bueno, además ahora eres propietario en Kioto. Sí, ahora en Kioto, en Descubriendo Japón, tenemos una casita allí. Y es una casita típico, tradicional, japonesa, que la utilizamos también para que nuestros guías puedan alojarse cuando van a acompañar a los grupos. Y esto ha sido un sueño hecho realidad que además siempre, cuando lo cuento la historia de cuando tú y yo íbamos andando por el Paseo del Filósofo, en aquel primer viaje. Me acuerdo perfectamente de aquella conversación. Sí, tú, el tema inmobiliario, pues una cosa que siempre pues, has tenido presente. Entonces estábamos andando y me preguntaste, oye Marcos, ¿y cuánto vale una casa aquí en Japón? Por curiosidad. Y estábamos hablando sobre la parte inmobiliaria y yo te dije, ¿sabes cuál es uno de mis sueños, Sergio? Y tú me dijiste, ¿cuál? Digo, tener una casa tradicional japonesa en el Paseo del Filósofo de Kioto. Y tú me dijiste, ¡guau! Eso estaría increíble.
Pues ahora eso se ha hecho realidad. Otro sueño cumplido. Pues enhorabuena, Marcos. La disfrutaremos en algún momento. Retomaremos esa idea de pasar unos meses en Kioto cuando probablemente nuestros hijos sean un poco más mayores. Sí, hay que hacerlo. Y lo haremos. Marcos, un placer. Un placer, Sergio. Bueno, hemos aprendido un montón de palabras hoy. Yo me he pasado todo el programa apuntando. Hemos aprendido Moai, esos círculos de personas que se apoyan las unas a las otras. Karoshi, la muerte por exceso de trabajo. Hemos aprendido también Uchi, que es esa cosa, ese círculo social íntimo. O Agatsu, la victoria sobre uno mismo. Hemos repasado palabras que probablemente ya conocías, como Ikigai, que es esto del propósito, o Tegewa, esa palabra de Okinawa que viene a decir algo así como no te compliques. También hemos hablado de Komakai, el detalle de lo apenas imperceptible, o de Wabi Sabi, la belleza de lo imperfecto. Pero es que nos ha dado tiempo a muchas más cosas. Hemos hablado de Aguramama, que es apreciar lo que es como es, esa cosa de amar lo que es, o Komorebi, la luz que se filtra entre los árboles y que fue el origen de este libro de Marcos sobre el que hemos hablado hoy, las 87 palabras más bellas y sabias de Japón. También hemos hablado de Ganbaru, el lugar de suerte. Los japoneses en lugar de suerte se dicen, oye, da lo mejor de ti mismo, que esta cosa de Ganbaru. Hemos hablado de Senpai, hemos hablado de Ichigo Ichie, que es un encuentro una vez, de Chowa, el equilibrio, afinar la armonía. O, a ver si soy capaz de decirlo, Marcos, Nangurunaisa, que es cada cosa en su lugar, cada cosa con el tiempo termina en su lugar. He disfrutado tremendamente compartiéndote algunos de los aprendizajes que hice de la mano de Marcos en las 2 ocasiones en las que he tenido la fortuna de viajar a Japón. Y por lo demás, nos vemos en el próximo programa. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un podcast, esto es mucho más que un programa de radio, esto es pensamiento positivo. Si te ha gustado este vídeo, ve ahora mismo a ippformacion.com/regalo y apúntate a mi mail diario donde te mando cada día un mensaje con información de valor sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Cada día un email con mucho valor. Además, en ippformacion.com/regalo podrás apuntarte gratis a otras formaciones de desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo.